no abre. Entonces, vamos a trabajar con este. A ver, acá nos dicen que en una reacción química se tiene el cambio de entalpía de 114 kilojoules y el cambio de entropía de 50 joules sobre Kelvin. Y nos piden determinar para qué márgenes de temperatura la reacción será espontánea. ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura de inversión? Y nos lo dicen que en grados Celsius. Entonces, si nos fijamos, las unidades acá son distintas. Acá tenemos kilojoules y acá tenemos joules. Entonces vamos a pasarlo todo a kilojoules. Entonces vamos a tener que el cambio de entalpía va a ser igual a 114 kilojoules, que el cambio de entropía en kilojoules, ¿cuánto sería? 0,50 kilojoules sobre Kelvin. Estos son los datos que nos dan. Solo eso nos dan. No nos dan la temperatura, si se fijan. Y nos piden determinar el margen de la temperatura cuando la reacción sea espontánea. ¿Recuerdan? Recordemos la ecuación. Les había dicho que la ecuación era el cambio de energía libre de Gibbs es igual al cambio de entalpía, perdón, el cambio de entalpía menos la temperatura sobre el cambio de entropía. Esta era la ecuación que les había dado. Y recuerdan que les había dicho si el cambio de energía libre de Gibbs era igual a cero. ¿Qué pasaba en estos casos cuando la energía libre de Gibbs era igual a cero? ¿Alguien recuerda qué era lo que pasaba? Acá me contestaron. De que está en equilibrio. Ajá, está en equilibrio. Vamos a ponerle EQ para no escribir que está en por completo, así todo completo. Entonces, acá podemos sustituir esto. Entonces, porque nos dicen que la reacción es espontánea. Entonces, y nos piden los márgenes de temperatura para que la reacción sea espontánea. Entonces, si nos fijamos, los dos valores, el de la entalpía y entropía, son positivos, los dos. Entonces, a ver, podemos hacer una ecuación a partir de esto. Tenemos de que el cambio de energía libre de Gibbs es cero, entonces acá podemos sustituir este de aquí. Entonces vamos a poner cero igual al cambio de entalpía menos la temperatura por el cambio de entropía. Acá podemos pasar esto a que sea positivo, si lo pasamos a este otro lado. Entonces va a quedar la temperatura por el cambio de entropía igual al cambio de entalpía. Y ahora, acá podemos despejar solo para la temperatura. ¿Cómo vamos a hacer eso? Solo vamos a pasar la entropía a dividir. Entonces nos va a quedar temperatura igual al cambio de entalpía sobre el cambio de entropía. Ahora, ¿esta temperatura qué creen que sea? Esta temperatura de aquí. Va a ser la temperatura cuando la reacción esté en Temperatura equilibrio. de inversión. Va a ser la temperatura cuando la reacción esté en equilibrio. ¿Por qué? Porque estamos tomando el cambio de la energía libre de Gibbs igual a cero. Entonces la ecuación, todo eso está en equilibrio. Entonces la temperatura que vamos a tener aquí va a ser la temperatura del equilibrio. Entonces, a ver, apliquemos esta ecuación. Entonces vamos a tener que la temperatura, ay, espérame, entonces vamos a tener que la temperatura de equilibrio va a ser igual al cambio de entalpía. ¿Cuál es el cambio de entalpía? 114 kilojoules. Y vamos a tener de que el cambio de entropía es 0,050 kilojoules sobre Kelvin. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a hacer esta división. ¿Alguien la puede hacer en la calculadora, por favor? 2880. ¿Cuánto? 2880. 2880.
Sí. ¿Qué unidades tendría? Kelvin. 2280 me dio a mí. A ver, vamos a hacerlo. 114 entre 0,050 da 2280. Ajá. Ah, perdón. Pensé que era 144. Perdón. No, no, está bien, no te preocupes. Entonces, siempre fíjense en esos cálculos cuando estén en el examen. Entonces, tenemos acá pues van a cancelar los kilojoules con los kilojoules y nos van a quedar kelvins. Entonces, la temperatura que vamos a tener cuando la reacción esté en equilibrio va a ser de 2280 kelvins. Esa va a ser la temperatura para que esté en equilibrio. Ahora, fijémonos, recordemos que les había dado como unas condiciones o características de qué era lo que iba a pasar dependiendo de si el valor del cambio de entalpía y entropía era positivo o negativo. Fijémonos acá. Acá si nos fijamos, la entropía y la entalpía son positivos los dos, miren. Entonces, ¿con qué condiciones estaríamos trabajando? Con estas de acá, con estas de aquí, porque acá son positivos la entalpía y la entropía. Entonces, acá nos dice de que si la temperatura es alta, la reacción es espontánea. Y si la temperatura es baja, la reacción es no espontánea. Entonces, en este caso, para que sea espontánea la reacción, esta temperatura debe ser mayor o menor que la del equilibrio. Para que la reacción sea espontánea, en base a estas condiciones de acá, a estas, que nos dice que si la temperatura es alta, la reacción es espontánea. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la temperatura tiene que ser, para que sea espontánea, tiene que ser mayor a esta o menor? Sí, la reacción con la que estamos trabajando aquí, bueno, con los valores que estamos asignando es espontánea. Tiene que ser mayor, ¿correcto? ¿Por qué? Porque acá es cuando la ecuación está en equilibrio. ¿Mm? Entonces la temperatura de inversión es 2006, 8. No entiendo qué es lo que pusiste ahí, Emilia. Si puedes prender el micrófono y explicar, por favor. Porque es Ah, que, discúlpeme, es que ahorita tengo problemas con mi compu. Yo digo que la reacción será espontánea a temperaturas mayores. ajá, la reacción será espontánea a temperaturas mayores. ¿Por qué? Por la condición que tenemos acá. Sí, ya que la energía libre de Gibbs es menor que cero, en este caso. Ah, Ajá, entonces, acá nos dice de que obvio, si la reacción es espontánea es porque la energía libre de Gibbs es menor a cero. Entonces, para que la energía libre de Gibbs sea menor a cero, necesitamos de que la temperatura sea mayor a esta de aquí. Entonces, si la temperatura, vamos a poner acá, la respuesta a ese problema. Si la temperatura es mayor a 2280 kelvins, que es la temperatura en la que está en equilibrio, la reacción es espontánea. Disculpen que escribo feo, que es que no tengo tableta hoy, no me la puedo prestar el profesor. Espontánea. Uy. Entonces, ya tenemos una solución. ¿Por qué? Nos dicen de que para qué márgenes de la temperatura la reacción será espontánea. Entonces tenemos de que la temperatura, si es mayor a 2280 Kelvin, la reacción va a ser espontánea. Y si es menor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si es menor? Va a ser no espontánea. De esta manera pueden calcular los márgenes para que la reacción sea espontánea y no espontánea.
en casos como estos, en el cual tienen el mismo signo. Ya en este otro caso, por ejemplo, donde la entalpía es positiva y la entropía es negativa, el cambio de energía libre de Gibbs siempre va a ser positivo, entonces no es espontáneo. Y en este, que es al contrario, pues la energía libre de Gibbs, el cambio va a ser siempre negativo, entonces va a ser siempre espontáneo. Ahora, en estos casos de acá, la temperatura cumple un rol más importante que acá, porque acá esto es independiente de la temperatura, y acá sí es dependiente del valor de la temperatura. Entonces, cuando nos topemos en estos casos, podemos calcular los márgenes de la temperatura, igualando el cambio de energía libre de Gibbs a cero. Y recuerden siempre esto, si son positivos, la reacción es espontánea a altas temperaturas, y si los dos son negativos, a bajas temperaturas va a ser espontánea. Entonces, en este caso, los dos son positivos, entonces a altas temperaturas va a ser espontánea y a bajas temperaturas va a ser no espontánea. Y eso es todo lo que me había hecho falta explicarles de esto. A ver, ¿hicieron todos los ejercicios que les mandé o intentaron hacer esto y lo resolvieron por su cuenta? Lo intentaron hacer, probaron hacer estos ejercicios que les mandé, practicaron. Es importante que practiquen y no solo se queden con lo que ven en clase, también que estudien por su cuenta, porque solo con las clases, créanme que le van a servir, pero, pero es más importante que estudien por su cuenta. Bueno, creo que la pizarra está, sí, ya está. Entonces creo que luego de ver eso, de explicarles eso, ya podemos pasar a lo que vamos a ver hoy. Entonces voy a dejarles de compartir esta pantalla y les voy a compartir esta otra, porque estaba más fluida. Ya están viendo la otra pizarra, ¿verdad?